Hola a todos. Esta noche nosotros viajamos a un lugar donde el viento huele a sal y las palabras pueden doler más que cualquier ola. Imagina el sonido de tu nombre dicho con desprecio, tan frío que podría cortar el aire. Imagina estar de pie en la puerta de tu propia casa mientras alguien más ocupa tu lugar. Y ahora, sé sincero, probablemente no sobrevivirías a eso sin gritar. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar like al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora nos estás escuchando. Ahora, apaga la luz. Quizá enciende el ventilador para un murmullo suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Nunca olvidaré el sonido de mi nombre dicho con desprecio. ¿Qué hace aquí esta vieja insoportable? Desaparezca de inmediato. No fueron simples palabras, fueron cuchillos envueltos en perfume caro. Mi nuera, Daniela, las lanzó como quien lanza veneno con elegancia. Mi hijo, Esteban, bajó la mirada. Y yo, Carmen Velázquez, sonreí. No porque fuera valiente, sino porque a mi edad uno aprende que las batallas más limpias se ganan sin ruido. La escena sigue repitiéndose en mi cabeza como una película mal editada. La casa de playa, mis copas de cristal, mis manteles, mis recuerdos usados por otros. Daniela reinaba en mi mesa con esa sonrisa de superioridad que aprendió en alguna revista de modas. Sus padres brindaban, su hermana se servía más vino, y mi propio hijo parecía un invitado en la historia de su madre. Claro, ya me voy, dije despacio, sin perder la sonrisa, y me fui, pero no para siempre. Dicen que las personas mayores tenemos más paciencia, en realidad, tenemos más cálculo. La vejez, ese laboratorio del tiempo, nos enseña a elegir los silencios como quien elige las armas más finas. Hay un estudio sobre longevidad que dice que las personas que aprenden a no reaccionar con rabia viven más años. Yo creo que eso es cierto, aunque quizá también es porque la rabia arruga. Mientras bajaba los escalones del porche, sentí como el aire del mar rozaba mis mejillas. El mar siempre ha sido mi espejo, a veces calmo, a veces violento, pero nunca falso. Me alejé con el bolso colgando del hombro y la dignidad intacta, aunque el corazón me temblaba. Pensé en Julio, mi difunto esposo. Él solía decir: Carmen, el respeto no se pide, se sostiene. A veces lo odiaba por su calma, pero esa noche entendí su sabiduría. El respeto no se mendiga, se habita, como una casa bien construida. Un gato cruzó la calle frente a mí, negro, con un ojo verde y otro dorado. Curioso, los gatos con heterocromía suelen representar el equilibrio entre lo que uno ve y lo que uno siente. Me reí sola. No sé si era ironía o superstición, pero aquel animal me miró como diciendo: tú sabes lo que haces. El cielo empezaba a teñirse de naranja, y el sonido de las olas era como una respiración profunda. Caminé hacia la carretera y esperé el autobús. Un hombre joven me ofreció su asiento al subir. Gracias, hijo, le dije, y él sonrió. No sabía que acababa de ofrecer su lugar a una mujer que había decidido declararle la guerra al olvido. En el asiento del pasillo observé mi reflejo en la ventana. Las arrugas ya no me dolían, eran mapas, pruebas de que seguía viva. Pensé en cómo la sociedad trata la vejez como si fuera un error que hay que disimular. Pero, mira, un dato curioso. Los estudios del cerebro demuestran que la empatía aumenta con la edad. Tal vez por eso no odiaba a Daniela, aunque lo mereciera. Simplemente la comprendía demasiado. La carretera se abrió frente a mí, y con cada kilómetro sentí cómo el peso del desprecio se disolvía en el aire. El mar me esperaba, lo sabía. En mi bolso, junto al monedero y un trozo de pan dulce, llevaba sino lo que representa: control. Pensé en las mujeres que, como yo, habían callado más veces de las que podían contar.
mujeres que se acostumbraron a ceder espacios, la cocina, la mesa, el silencio. Recordé a mi madre que decía: «Hija, las mujeres somos las paredes invisibles de una casa». Y sí, éramos eso, invisibles pero imprescindibles, hasta que alguien intenta derribarnos. El autobús avanzaba por la carretera costera y el olor a sal comenzó a colarse por las rendijas. Cierro los ojos, puedo sentir el mar antes de verlo. Es curioso, hay un debate en biología sobre si el cuerpo humano conserva una memoria marina, una especie de eco del océano del que venimos. Yo creo que sí. Quizá por eso, cuando todo duele, buscamos el mar. A mi lado, una niña jugaba con un teléfono. Llevaba auriculares rosas y tarareaba una canción. Me recordó a Esteban cuando era pequeño, cuando todavía creía que su madre podía arreglar cualquier cosa con un abrazo. Me mordí el labio para no llorar. Las lágrimas, a los 60, pesan más. Son como piedras antiguas. Si las dejas caer, rompen algo. Una señora en el asiento de atrás hablaba con alguien por teléfono. Los jóvenes de hoy no respetan nada, decía. Me reí por lo bajo. Si supiera lo que me acababa de pasar, me dieron ganas de girarme y decirle: «Tiene razón, pero algunos todavía tienen madre». Me contuve. El sarcasmo, como el buen vino, debe servirse solo en ocasiones especiales. El conductor puso una canción vieja en la radio, una de esas melodías de los 80 que hablaban del amor y del mar. Julio solía tararearla mientras pintaba las paredes de la casa. Pensé en él y sentí un nudo en la garganta. Si aún viviera, quizás las cosas serían diferentes, pero luego me corregí. No, tal vez no, porque hay batallas que una debe pelear sola para recordar quién es. El autobús se detuvo frente al muelle. Bajé despacio. Las gaviotas graznaban y las olas lamían la arena con ese sonido que solo el mar sabe hacer, mezcla de despedida y promesa. Respiré hondo y susurré: «No me rindo, Julio, solo estoy esperando la marea adecuada». Y por primera vez en mucho tiempo, el viento pareció responderme. El viaje hacia el mar siempre ha tenido algo de ritual para mí. Desde que Julio y yo compramos aquella casa hace más de 30 años, cada trayecto hasta la costa era una forma de reconciliarme con el mundo. Pero esta vez el viaje tenía otro sabor, más áspero, más tenso, como si la brisa llevara consigo una advertencia. El autobús serpenteaba entre colinas cubiertas de eucaliptos. El sol caía oblicuo sobre el parabrisas, tiñendo de oro los asientos vacíos. A mi lado, una pareja joven discutía en voz baja sobre quién había olvidado las llaves del apartamento. Reí para mis adentros. Los humanos repetimos los mismos dramas generación tras generación, solo cambia el tono del móvil. Saqué de mi bolso el libro que había llevado por costumbre, El viejo y el mar. Qué ironía, pensé. Hemingway hablaba de la dignidad de luchar en silencio, de resistir incluso cuando el mundo te da por vencido. Quizá por eso lo releo cada año. Hay algo reconfortante en saber que hasta un anciano solitario puede derrotar al destino, aunque sea a mordiscos. Una niña se acercó por el pasillo vendiendo pulseras tejidas. «Para la suerte, señora», me dijo. Le compré una azul con un pequeño pez de madera. Me la até a la muñeca y ella sonrió. Me di cuenta de que los niños tienen una sabiduría que los adultos olvidamos. Nunca preguntan si mereces algo, solo te lo ofrecen. El autobús se detuvo en una estación pequeña, casi olvidada. Me bajé y el aire salado me golpeó la cara. Frente a mí, el mar se abría inmenso, de un azul espeso. En ese momento entendí que no había vuelto para descansar, sino para reclamar. El perro que dormía bajo el kiosco. Saludé a una pescadera que aún me recordaba. «Doña Carmen, ¿cuánto tiempo?» Me sonrió con los ojos llenos de salitre y rutina. «Demasiado»,
le respondí. El olor del mar se mezclaba con el de pan recién hecho. Recordé cuando Julio salía al amanecer con su caña de pescar y regresaba orgulloso con 3 sardinas y un chiste. Decía que el secreto de la felicidad era no pescar demasiado, para no tentar a la suerte. Y sin embargo, la vida se lo llevó demasiado pronto. Hay un dato curioso que siempre me gustó. El 60% de los seres humanos sueña con el mar al menos una vez al mes. Los psicólogos dicen que simboliza la memoria emocional, lo que queremos olvidar, pero el alma insiste en recordar. Quizá por eso yo no podía dejar de soñar con las olas, como si me llamaran por mi nombre. Caminé despacio hacia la casa. A cada paso, el suelo se volvía más familiar, más cargado de recuerdos. Los años no habían borrado el sendero ni el olor de las bugambillas que plantamos juntos. La verja azul seguía en pie, aunque oxidada. Toqué el metal y una capa de polvo se quedó pegada a mis dedos. «Sigo aquí», susurré. La puerta estaba entreabierta. Escuché risas, voces. Un fragmento de música pop escapaba por las ventanas abiertas. Entré sin hacer ruido. El aire olía a vino caro y a perfume floral. Vi copas de cristal, mis copas, y un mantel de lino blanco, mi mantel, extendido sobre la mesa. Y allí estaba Daniela, con un vestido claro, risa falsa y ese aire de reina de temporada. Su madre tomaba selfies con el mar de fondo. Su padre hablaba de inversiones. Su hermana coqueteaba con un hombre que no reconocí. Mi hijo, mi Esteban, se movía entre ellos como un invitado más, sin levantar la voz, sin mirar hacia la puerta. Me quedé inmóvil unos segundos. No fue rabia lo que sentí, fue una punzada de desorientación, como si el tiempo se hubiera doblado. Todo aquello era mío, y girándose con esa sonrisa helada. «Vine a descansar, hija, como todos. Es mi casa». «¿Tu casa?», repitió ella alzando una ceja. «Pensé que era de Esteban». Mi hijo calló. Ese silencio fue la estocada. Lo miré y vi en sus ojos algo peor que la culpa. Resignación. Como si el amor por su esposa pesara más que la memoria de su madre. «¿Qué hace aquí esta vieja insoportable? Desaparezca de inmediato». El aire se volvió pesado. Nadie dijo nada. Su madre fingió revisar el móvil, su padre observó el horizonte y su hermana se sirvió más vino. Esteban bajó la cabeza. Y yo, por supuesto, sonreí. «Claro, ya me voy». No grité, no lloré. Simplemente recogí mi bolso y cerré la puerta tras de mí. El mar rugía a lo lejos, y entonces lo entendí. Esa casa seguía siendo mía, pero la casa dentro de mí, la que se sostenía con amor y memoria, se había derrumbado. Bajé hasta la playa. Las olas acariciaban la arena con ese ritmo antiguo que siempre me calmaba. Me quité los zapatos, caminé un rato y me senté sobre una roca. Sentí que el viento me despeinaba y el sol se escondía despacio. No lloré. Las lágrimas son un lujo que una mujer como yo ya no se permite. Pensé en Julio, en cómo solía decirme que el mar enseña paciencia porque nada en él se mueve a la fuerza. Quizá por eso me quedé allí, mirando el horizonte, esperando que mi rabia se convirtiera en marea. Un cangrejo salió de la arena y se acercó hasta mis pies. Me observó como si esperara órdenes. Me reí. «No te preocupes, pequeño, no voy a pisarte. Hoy no». En biología marina hay un dato curioso. Los cangrejos caminan de lado no por torpeza, sino por estrategia. Yo también lo haría. No atacaría de frente. Me movería despacio, de lado, hasta recuperar lo que me pertenece. Quizá eso era lo que necesitaba. Empezar de nuevo sin dejar rastro del dolor. El amanecer en la costa siempre tiene una forma distinta de respirarse. No hay relojes, solo la voz del mar marcando el ritmo de las horas. Aquella mañana
Me desperté en la pequeña posada del pueblo, con el sonido de las gaviotas mezclándose con el murmullo de las olas. No recordaba cuándo había dormido tan profundamente. Tal vez la calma llega cuando una deja de esperar que alguien la repare. La habitación era sencilla, paredes blancas, una cama de hierro y una ventana que daba directamente al mar. La dueña, una mujer morena de sonrisa serena, me había recibido la noche anterior con un «Aquí se queda lo que duele, señora». No supe si era poesía o marketing, pero funcionó. Me levanté, preparé un café instantáneo y abrí mi bolso. Dentro estaban mis documentos, mi libreta de notas y, sobre todo, mis llaves. Es curioso cómo algo tan pequeño puede representar tanto. Las giré entre los dedos y recordé el sonido que hacían en el bolsillo de Julio cuando volvía de pescar. Él siempre decía: «Carmen, estas llaves son nuestro talismán. Mientras las tengas tú, nada malo puede pasar». Y en ese momento lo sentí cerca, como si me hablara desde la brisa. Mientras tomaba el café, escribí en mi libreta: «Hoy no volveré a casa. Aún no. Primero necesito recordar quién soy cuando nadie me ve». A mis 60 años había descubierto que la invisibilidad tiene su utilidad. Cuando el mundo deja de verte, puedes moverte con libertad. Los ancianos somos como los búhos, silenciosos, pacientes, esperando el momento exacto para volar sin hacer ruido. Salí a caminar por el muelle. El aire era fresco y el suelo estaba cubierto de sal seca. Un grupo de pescadores descargaba redes y uno de ellos me saludó. «¿Volviendo al pueblo, doña Carmen?». Me sorprendió que aún me recordara. «Volviendo, sí, pero solo de paso», respondí. Hay un hecho curioso sobre la memoria humana. El cerebro recuerda los lugares donde sufrió más intensamente, pero también los asocia con la posibilidad de sanar. Por eso muchos regresan al mar después de una pérdida. El mar tiene ese efecto. Te enfrenta a ti misma sin intermediarios. Pasé frente a una tienda de antigüedades. En el escaparate, un cartel decía: «Todo vuelve, hasta lo que creías perdido». Sonreí. Aquello era exactamente lo que yo necesitaba leer. Compré una libreta nueva, de tapa azul, no porque la anterior estuviera llena, sino porque algo en mí quería empezar de cero. La dependienta, una joven de mirada curiosa, me dijo: «Parece una mujer que planea algo». Le devolví la sonrisa. Más bien, una mujer que está dejando de improvisar. Volví a la posada antes del mediodía. En la recepción había un pequeño gato blanco dormido sobre el mostrador. «Se llama Tiempo», me explicó la dueña. «No hace nada, pero todo pasa alrededor de él». Reí suavemente. «Entonces debe ser el jefe». Subí a mi habitación y extendí sobre la cama los papeles que había traído. La escritura de la casa, las facturas de los impuestos, los recibos antiguos, todo seguía a mi nombre. Carmen Velázquez de Rivas. Ni una firma ajena, ni una cesión, ni una duda. Me dio un vuelco el corazón. Recordé que, años atrás, Esteban me pidió que firmara un documento para facilitar la venta futura. No lo hice, no por desconfianza, sino por instinto. Ese mismo instinto que salva a las mujeres cuando el mundo les exige ceder. A veces la intuición es la forma más alta de inteligencia. Me senté frente a la ventana y respiré. El mar se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. El horizonte parecía una línea dibujada por un dios cansado. Pensé que Julio habría sonreído al verme así, organizando papeles y planes como quien prepara un conjuro. Saqué mi teléfono. Dudé unos segundos antes de marcar. «Bufete Jurídico Duarte, buenos días. Quisiera hablar con el señor Marcos Duarte». Hubo un breve silencio. ¿De parte de quién? De Carmen Velázquez de Rivas. El tono del hombre cambió al instante. «Doña Carmen, qué alegría oírla. ¿Cómo está usted?» «Digamos que viva y en proceso de reivindicación. ¿Podría verme hoy?» «Por supuesto. ¿Le parece a las 4?» Colgué
y sentí una calma eléctrica. No era venganza lo que me movía, era orden. Hay un proverbio japonés que dice: siéntate junto al río el tiempo suficiente y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Yo no quería cadáveres, solo quería que la corriente devolviera lo que me pertenecía. Al mediodía almorcé en la posada. La dueña se sentó conmigo. ¿Sabe?, me dijo mientras servía el guiso. Dicen que el mar devuelve lo que se le pide con paciencia. Entonces estoy en el lugar correcto. ¿Vino a pedir o a reclamar? La miré y respondí: a recordar. Después del almuerzo me cambié de ropa. Me puse un vestido beige y un sombrero de ala ancha. Al mirarme al espejo, noté algo nuevo en mis ojos. No era rabia ni tristeza, era claridad. Tomé mis papeles, los guardé en una carpeta azul y salí rumbo al despacho de Marcos Duarte. Mientras caminaba, el viento levantaba pequeñas nubes de arena, como si el mar me escoltara. Recordé un dato curioso que había leído hacía tiempo. Los ancianos tienen más sueños lúcidos que los jóvenes, quizá porque ya saben distinguir entre fantasía y propósito. Aquel día, mi propósito era simple: recuperar mi casa sin perder mi alma. Cuando llegué al despacho, el letrero seguía igual que hace 20 años: Duarte y Asociados, derecho con decencia. Me hizo gracia. Nadie pone eso en un cartel si no ha visto demasiada indecencia. Marcos me recibió con un abrazo y una sonrisa de esas que todavía conservan decencia. Doña Carmen, qué gusto verla. Pero dígame, ¿qué la... Vamos a hacer esto bien, como siempre quiso Julio. Y en ese instante supe que mi silencio, por fin, estaba a punto de hablar. El despacho de Marcos olía igual que hace 30 años, a papel antiguo, café recalentado y prudencia. Me ofreció asiento en el mismo sillón donde Julio solía esperar mientras discutían sobre contratos de pesca o permisos de construcción. Había algo casi poético en cerrar el círculo de esa manera, en ese lugar donde todo empezó. Cuénteme despacio, dijo Marcos, ajustándose las gafas. Le hablé sin adornos: la llegada, la humillación, el insulto de Daniela, el silencio de Esteban. Cada palabra salía de mí como si llevara años aguardando permiso. Marcos escuchaba en silencio, con esa paciencia de los abogados que han visto demasiadas tragedias cotidianas. Cuando terminé, me quedé mirando las motas de polvo flotando en el aire. Él abrió la carpeta, revisó los papeles y sonrió. Todo sigue igual que el día en que Julio la firmó. Usted es la única propietaria. Sentí que el corazón me golpeaba con una mezcla de alivio y rabia contenida. Entonces lo que ocurre es simple: ocupación no autorizada. Exactamente. Y si quiero recuperarla, puede hacerlo con total legalidad, sin escándalo, sin discusión. Bastará con una notificación y la presencia de un agente local. No respondí de inmediato. Me limité a mirar el mar por la ventana del despacho. El sol caía oblicuo y las olas parecían pequeñas filas de soldados obedientes. No quería que mi venganza fuera ruido, quería que fuera marea, inevitable, paciente, silenciosa. Marcos, quiero hacerlo de forma elegante. Él asintió, y una sonrisa casi cómplice se dibujó en sus labios. Como su esposo, siempre decía que la justicia no necesita levantar la voz. A veces me pregunto si la gente olvida que las mujeres de nuestra generación también sabíamos pelear, solo que lo hacíamos si es uno de los pocos privilegios de la edad. Aprender que la rabia puede ser administrada como un medicamento, no como un veneno. Firmé los documentos. Mi mano tembló un poco, pero no de miedo. Era emoción vieja, de esas que tienen la textura del triunfo callado. Marcos guardó todo con cuidado. En 24 horas, todo estará en marcha. Nadie podrá cuestionarlo.
Le di las gracias y salí del despacho. Afuera, el viento olía a sal y a justicia. Caminé hacia el muelle y me senté en una banca. Frente a mí, un anciano arreglaba redes mientras tarareaba una canción. Me recordó a Julio, con la misma serenidad de quien entiende que la vida, como el mar, solo se controla cuando se acepta que no se puede controlar. Mientras lo observaba, recordé un hecho curioso que había leído en una revista científica. Los pulpos son capaces de reconocer rostros humanos. Pueden recordar durante meses a quien los trató bien o mal. Me reí. Quizá por eso el mar me recordaba. Lo había amado con honestidad. El viento se levantó, levantando olas pequeñas. Saqué mi libreta azul y escribí: venganza no es lo mismo que justicia. La primera busca dolor, la segunda, equilibrio. Hoy elijo lo segundo. De pronto el móvil vibró en mi bolso. Al ver el número, supe que el universo tenía sentido del humor. Daniela. Respondí con voz serena. Buenos días, hija. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego su tono fingido, dulzón. Señora Carmen, qué susto nos dio ayer. Pensamos que le había pasado algo. ¿Qué detalle?, dije. No lo noté cuando me pedían que desapareciera de mi propia casa. Pudo oírse cómo tragaba saliva. Fue un malentendido. Usted sabe cómo soy. A veces hablo sin pensar. Sí, lo sé, respondí. Y también sé escuchar sin olvidar. El silencio al otro lado fue largo, incómodo. ¿Queríamos invitarla? ¿Posada?, repitió ella nerviosa. ¿Está en el pueblo? Sí, cerca del muelle. Me quedaré aquí unos días. No quiero molestar. No molesta, señora. Por favor, vuelva. Esta también es su casa. Reí suavemente. Gracias, Daniela. Pero no se preocupe. Pronto la casa volverá a ser solo mía. Colgué. Sentí un escalofrío leve. No de miedo, sino de poder. Era extraño recuperar la voz después de tanto tiempo en silencio. En filosofía se dice que la libertad no siempre empieza con un grito, sino con una frase bien medida. Aquella había sido la mía. Pasé el resto de la tarde en la posada. Le conté a la dueña que pronto regresaría a mi casa. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Y no le da miedo enfrentarlos? No, respondí. Porque no voy a enfrentarlos. Voy a recordarles algo que olvidaron, que no hay fuerza más peligrosa que una mujer ofendida con educación. Reímos las dos. Ella me sirvió una copa de vino casero y me dijo: brinde por eso. Y brindé. Mientras el sol se hundía en el horizonte, escribí en mi libreta: Julio, hoy confirmé lo que siempre dijiste. La marea se retira, pero siempre vuelve. Un pensamiento me atravesó. ¿Y si todo esto no fuera una simple restitución de propiedad, sino el principio de algo más grande? Tal vez esta historia no era solo mía. Tal vez todas las mujeres que alguna vez fueron echadas de su propio lugar tenían un pedazo de voz en la mía. Me dormí temprano. El rumor del mar entraba por la ventana como una respiración constante. Entre sueños, escuché la voz de Julio susurrar: despacio, Carmen, que la justicia no necesita prisa. Y así, dormida, sonreí. La mañana siguiente amaneció con un brillo distinto. El cielo estaba limpio, casi plateado, y el mar parecía tranquilo como si esperara algo. Me vestí sin apuro, con un conjunto claro y mi sombrero preferido. Cuando una mujer, la dueña de la posada, que ya me trataba como una vieja conocida, me sirvió pan recién hecho y café oscuro. «Hoy tiene ojos de tormenta, doña Carmen», me dijo con una sonrisa cómplice. «¿Tormenta?», reí. «No, hija, solo marea alta». A las 11 llegó Marcos Duarte con una carpeta bajo el brazo,
y esa compostura de los hombres que saben que están a punto de ordenar un desorden antiguo. ¿Lista?, me preguntó. Asustada, pero lista, respondí. Nos subimos a su coche. El trayecto hacia mi casa fue silencioso. En el asiento trasero llevaba la carpeta con los documentos, sellos notariales y una orden de desalojo temporal por ocupación indebida. Marcos la había tramitado con eficiencia quirúrgica. Sin escándalo, Carmen, me había prometido. Solo orden. Mientras avanzábamos, el paisaje se abría con esa belleza triste que solo tienen los pueblos costeros en otoño. Los pescadores reparaban redes, las mujeres barrían las veredas, y el aire olía a mezcla de sal, motor y pan tostado. Cuando doblamos la última curva la vi, mi casa, blanca, sólida, frente al mar. En la terraza colgaban sábanas ajenas, y los sonidos de una bocina y de risas borrachas llegaban hasta la calle. No sentí ira, sentí extrañeza, como si observara una obra de teatro donde yo había dejado de ser protagonista. Tranquila, dijo Marcos, ya están avisados. Llegará un agente municipal en unos minutos para formalizar la entrega. Asentí y respiré hondo. El viento me golpeó el rostro. Había leído una vez que el corazón humano, en momentos de tensión, late más fuerte no solo por miedo, sino por preparación. El cuerpo cree que vas a correr, pero yo no iba a correr, iba a entrar. La puerta se abrió antes de que tocáramos. Daniela apareció en bata con cara de sobresalto. ¿Qué hace aquí? Lo mismo que usted, hija, dije con calma, volviendo a casa. Vine a restablecer. Marcos intervino con tono profesional. Señora Daniela, conforme al artículo 673 del Código Civil, se le notifica que la propiedad registrada a nombre de la señora Carmen Velázquez debe ser restituida de inmediato. Daniela palideció. «¡Esto es un abuso!». «No, hija, abuso fue lo de ayer», respondí mirándola a los ojos. El agente municipal llegó unos minutos después con su carpeta y su neutralidad impecable. Revisó los documentos, observó la firma, me pidió una identificación y con una cortesía casi teatral dijo: «Todo en orden. La señora Velázquez es la única propietaria legal. Les pediré que desalojen el inmueble antes de la tarde». El silencio que siguió fue denso. Esteban me miraba con una mezcla de vergüenza y alivio, mientras Daniela se esforzaba por mantener la compostura. «Está bien», dijo finalmente, «pero esto no quedará así». «Por supuesto que no», respondí. «Nada que se hace mal debería quedar así». Me di vuelta, caminé hacia la terraza y toqué la baranda de hierro. El mar rugía abajo. El aire tenía ese sabor entre sal y justicia que solo se siente una vez en la vida. Recordé un estudio que había leído sobre el cuerpo humano. Cuando una persona experimenta una sensación de reparación emocional profunda, el cerebro libera una mezcla de dopamina y serotonina similar a la del amor. Quizá por eso, en ese instante, sentí algo muy parecido a enamorarme de mí misma. Marcos me observaba desde el umbral con una sonrisa casi paternal. «Listo, Carmen, ya puede quedarse». «No todavía», le dije. «Ellos necesitan marcharse en paz. No quiero dejar heridas, solo cerrar una puerta». Así que esperé. No hablé más. Vi cómo Daniela recogía sus cosas con dignidad tensa, cómo sus padres murmuraban ofendidos, cómo Esteban se esforzaba por mantener la calma. Antes de salir, él se acercó. «Mamá, no sé qué decir». No fue un abrazo largo ni melodramático. Fue breve, real. El tipo de abrazo que dice, «Perdóname, pero todavía no sé cómo». Cuando el coche de Daniela se alejó, el sonido del motor se disolvió en el viento. Me quedé sola frente a la casa. Entré despacio,
recorriendo cada habitación como quien visita un templo. Todo era igual y distinto. Los cuadros, las cortinas, el olor a humedad mezclado con perfume ajeno. Me senté en el sillón de mimbre del salón. Cerré los ojos y sentí la madera, el eco de los pasos antiguos. Julio parecía estar allí, en cada pared. Lo lograste, Carmen. Oí su voz imaginaria, sin ruido, como debía ser. Sonreí. Saqué mi libreta azul y escribí: Hoy la justicia tuvo rostro de mujer y voz de calma. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el mar de cobre. Salí a la terraza y me quedé observando el horizonte. Pensé en Esteban, en Daniela, en las vueltas absurdas que da la vida. No había rencor, solo una certeza tranquila. El respeto, cuando se pierde, se puede recuperar, pero nunca regalar otra vez. Las gaviotas volaban bajo, y el mar parecía respirar conmigo. Quizá era eso lo que había venido a buscar, no la casa, sino la paz de saberme aún capaz de defenderme. Esa noche dormí en mi cama. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido de las olas me arrulló sin tristeza. Y antes de cerrar los ojos, susurré al aire: Gracias, Julio. Ya estoy en casa. El amanecer del día siguiente fue distinto. El mar no rugía, susurraba. En el horizonte, el sol emergía despacio, como si pidiera permiso. Me levanté temprano, preparé café y abrí las ventanas. El aire salado llenó cada rincón, barriendo el perfume sintético que Daniela había dejado flotando. La casa volvió a oler a mí. Desayuné frente al ventanal con la libreta, las tazas con bordes gastados, la manta de crochet que hice una primavera mientras Esteban dormía en mi regazo. Todo estaba allí, quieto, esperando que yo recordara. A media mañana sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, lo vi. Esteban. Parecía más joven que nunca, o quizá solo más desnudo de orgullo. Llevaba una bolsa de pan bajo el brazo. «Traje desayuno», dijo. «Ya desayuné». Entonces, traje pan de disculpa. Sonreí sin decir nada y lo dejé entrar. Se sentó en la misma silla donde su padre solía leer el periódico. La luz de la mañana le daba un aire de niño confundido. «Mamá, lo de Daniela fue horrible. No supe cómo detenerlo». «No dijiste nada, que no es lo mismo». Él bajó la cabeza. El silencio se alargó, espeso, pero no hostil. «Yo quería evitar el conflicto», murmuró. «Evitar el conflicto no siempre es evitar el daño, hijo. A veces es simplemente dejar que alguien más decida por ti». Le serví café y seguimos callados. No hacía falta más. Los años nos habían enseñado que el amor también sabe quedarse quieto. Ella se fue con su familia. Dijo que necesitaba tiempo. Dáselo. ¿Y tú? Yo también lo necesito, pero no para odiarla, para entenderme. Lo miré a los ojos y vi al niño que fue, el que lloraba si me ausentaba 5 minutos. Pensé que tal vez ser madre era eso, aprender a perder, poco a poco, sin dramatismos. «Papá estaría orgulloso de ti», dijo Esteban de pronto. «Papá estaría cansado», reí. «Pero sí, creo que sí». Él sonrió. «¿Sabes? Nunca entendí por qué le gustaba tanto esta casa. Porque aquí el mar no suena igual. Aquí se puede oír pensar». Salimos a la terraza. El viento levantaba los visillos y el mar brillaba con esa calma que sigue a las tormentas. ¿Qué vas a hacer ahora? Sobre cómo el respeto se gana una vez y se cuida toda la vida. Sobre el mar y sus metáforas que nunca se agotan. Esteban asintió. ¿Puedo venir de vez en cuando? Si traes pan y silencio, sí. Reímos los dos. Fue la primera risa limpia que compartimos en años. Cuando se fue, la casa no se sintió vacía, sino abierta.
La soledad, comprendí, no es ausencia, es espacio para respirar. Pasé el resto del día escribiendo. Las palabras fluían con una claridad nueva. Conté mi historia como si se tratara de otra mujer, para no dolerme tanto. A veces escribimos para entender y otras simplemente para cerrar. Al caer la tarde recibí una llamada. Era Daniela. Su voz sonaba cansada, sin la arrogancia habitual. Doña Carmen, quería disculparme. No supe lo que hacía. No tenía derecho. Lo sé, dije. Esteban me contó todo. Usted tiene razón. Me porté como una extraña en su vida. No, respondí con calma. Te portaste como alguien que no conocía sus límites. Eso se aprende. Hubo un silencio largo. Luego su voz quebrada. ¿Cree que pueda arreglarlo? Eso depende. Las casas se reparan con pintura, las relaciones con verdad. No quiero perderlos. Entonces empieza por no perderte a ti misma. No hubo rencor en mis palabras, solo una paz que no sabía que podía tener. Colgamos sin promesas, sin frases solemnes. A veces, la reconciliación no es volver a empezar, sino aprender a no repetirse. Esa noche salí al porche con una manta y una copa de vino. El cielo estaba lleno de estrellas. Escuché el rumor del mar y pensé que cada ola era un recuerdo que regresaba y se iba como debía ser. Hay un dato curioso sobre las mareas. Nunca son iguales, aunque el mar sea el mismo. Se adaptan al viento, a la luna, a las corrientes invisibles. Así también nosotros, pensé. Cambiamos sin dejar de ser. Miré al horizonte y por primera vez, antes de entrar, escribí en mi libreta azul. La casa está en paz, y yo también. El viento levantó las cortinas, y en ese susurro juraría haber escuchado la voz de Julio. Bien hecho, Carmen. La marea ha vuelto a su lugar. Sonreí, apagué la luz y dejé que el mar velara mis sueños. Dicen que después de una tormenta, el mar huele distinto, más limpio, como si hubiera exhalado todo lo que no necesitaba. Así olía mi casa aquella semana, a aire nuevo, a promesa. Pasaron algunos días en calma. Yo me dediqué a limpiar sin prisa, a ordenar lo que el desorden emocional había dejado atrás. Pero más que limpiar paredes, estaba limpiando la historia. Me descubrí hablando sola, recordando a Julio, y a veces riendo de las pequeñas ridiculeces de la vida doméstica. Una tarde, mientras barría el porche, una vecina se acercó. Era Elena, la hija del pescador del muelle. Me saludó con timidez. Doña Carmen, quería felicitarla. Todos en el pueblo supieron lo que pasó. ¿Ah, sí? Respondí sonriendo. Pensé que el silencio había sido mi estrategia. Fue silencioso, sí, pero elegante. Dicen que la justicia, cuando llega sin gritos, asusta más. Reímos juntas. Ella se sentó conmigo a tomar té, y en su mirada noté algo que no esperaba: admiración. Me contó su historia: un marido violento, una casa que ya no sentía suya, una hija que crecía con miedo. Escuché en silencio. No tenía consejos, solo oídos. Al día siguiente volvió, y al otro también. Trajo pan, flores, y poco a poco otras mujeres del pueblo comenzaron a acompañarla. Mujeres cansadas, con historias parecidas: desprecio, abandono, miedo. Me di cuenta de que mi casa, esa que tanto había defendido, podía tener un propósito mayor. Fue así como nació la idea del refugio del mar. No lo planeé como una institución. Hay un estudio sobre neurociencia que dice que cuando una persona cuenta su historia en voz alta, su cerebro reconfigura los recuerdos traumáticos y los convierte en experiencia. Aquellas mujeres, sin saberlo, se estaban curando unas a otras. Una mañana, mientras escribía en mi libreta azul, escuché risas en el patio.
Eran ellas, pintando las paredes del viejo galpón. Lo habían convertido en un pequeño taller donde cosían y tejían para vender en el mercado. Les puse música y por un momento la casa volvió a parecer viva, como en los tiempos de Julio. Elena, la más joven, me abrazó un día y me dijo: «Doña Carmen, usted nos devolvió el aire». «No, hija, ustedes lo trajeron consigo. Yo solo abrí las ventanas». A veces, por las tardes, me sentaba a escribir mientras el mar cantaba su canción eterna. En mis páginas se mezclaban recuerdos, consejos, pensamientos sueltos, pero poco a poco entendí que no estaba escribiendo solo para mí. Escribía para ellas. Una de las muchachas me propuso algo. «¿Por qué no publicamos sus historias, doña Carmen? Podría ayudar a más mujeres». La idea me sorprendió. Yo solo era una vieja que había aprendido a callar y luego a hablar en el momento justo, pero tal vez eso, precisamente, era lo que hacía falta contar. Así que comencé a ordenar mis notas. Cada capítulo era una ola. La mujer que fue echada. El silencio como escudo. El mar como testigo. Y en medio de esas palabras comprendí algo simple y profundo, que mi vida, con todos sus errores, se había convertido en una brújula para otras. Una tarde de diciembre, Esteban regresó. Venía solo, con una sonrisa tímida y un pequeño cuaderno en la mano. «Es de Danielita», dijo, «te dibujó». Abrí el cuaderno y vi un dibujo infantil. Una mujer de cabello blanco frente al mar, con una casa detrás y un sol enorme arriba. En letras torcidas decía: «Lo había recuperado, distinto, maduro». Daniela también escribió una carta pidiendo perdón, sincera, sin adornos. Le respondí con otra carta, igual de breve. Perdonar no borra el pasado, pero lo convierte en lección. Con el paso de los meses, el refugio del mar se convirtió en un punto de encuentro. Algunas mujeres llegaban con miedo y se iban con esperanza. Otras se quedaban más tiempo, ayudando a las nuevas. Yo solo observaba, coordinaba, escuchaba. Una periodista local se enteró del proyecto y vino a entrevistarme. Me preguntó cuál era mi misión. Le respondí sin dudar. Recordarles a las mujeres que no hace falta gritar para existir, que la fuerza puede ser suave, como una ola, que el respeto no se ruega, se habita. Publicaron el artículo con una foto mía frente al mar. En el pie de foto escribieron: «Carmen Velázquez, la mujer que convirtió una casa en refugio y el silencio en poder». Cuando lo leí, sonreí. No porque me sintiera heroína, sino porque por fin entendí que mi historia no terminaba con una venganza, sino con una siembra. Esa noche, mientras el mar respiraba su vaivén constante, encendí una vela en la terraza y brindé con vino. «Por ti, Julio», murmuré, «y por todas las que aprendimos a volver sin pedir permiso». El viento me revolvió el cabello y juraría que escuché su risa mezclada con la marea. Escribí la última línea en mi libreta azul. El mar se lleva lo que sobra, pero siempre devuelve lo esencial. Y así, con las olas golpeando suavemente las rocas, supe que mi historia estaba completa. Los días comenzaron a fluir como agua mansa. Ya no contaba las horas ni los años. Vivía entre el rumor del mar y las voces de las mujeres que venían al refugio, que ahora tenía nombre oficial y una placa modesta en la entrada. Casa del Mar, donde las mujeres respiran de nuevo. No fue idea mía, fue de Lucía. Dejó aquella placa colgada en la puerta. Cada vez que la miro, pienso que a veces los actos pequeños sostienen el mundo. Empecé a escribir mis memorias con más constancia, no como un libro de batallas, sino como un cuaderno de mareas. Cada historia, escribía,
Es una ola que viene de lejos, se alza, ruge, rompe y se retira, pero el mar nunca se vacía. Esa metáfora se convirtió en mi mantra. Por las mañanas, el sonido del mar se mezclaba con el de las risas. En el taller improvisado, las mujeres cosían, pintaban, tejían o simplemente hablaban. Una de ellas, Maribel, me preguntó un día: «Doña Carmen, ¿de verdad se puede empezar de nuevo después de los 60?» Le sonreí. «No se empieza de nuevo, hija, se sigue distinto». Ella rió. «Eso suena a filosofía barata». «No, suena a artritis», respondí, y las dos estallamos en carcajadas. Dicen que reír después de una pérdida profunda es como volver a encender una lámpara que creías rota. Yo creo que es cierto. Hay estudios que aseguran que las personas mayores que ríen al menos una vez al día tienen menos riesgo de deterioro cognitivo. Tal vez por eso yo no olvido nada. Cada tarde escribía un poco más. Había capítulos que dolían, otros que se escribían solos, y entre las páginas descubrí algo inesperado. Estaba aprendiendo a querer a la mujer en la que me había convertido, esa que durante años creyó que la fortaleza consistía en aguantar y que ahora sabía que también está en decir basta. Una tarde de lluvia, Esteban volvió con su hijo. El pequeño corrió hacia mí con un dibujo nuevo. «Abuela, mira, te dibujé con el mar detrás y muchas flores». «¿Y qué son esas flores?», pregunté. «Son las mujeres que vienen a tu casa porque tú las haces crecer». A veces los niños tienen una claridad que los adultos perdemos con los años. Lo abracé tan fuerte que sentí que ¿Sabes que Daniela está bien? Vive en otra ciudad, trabaja, ha cambiado mucho. Lo imagino. Dice que quisiera venir a verte algún día, pero no se atreve. No hace falta que venga, dije con suavidad. Ya la perdoné. Cuando se perdona, el otro puede quedarse donde está sin doler. Nos quedamos en silencio mirando el mar. El viento soplaba fuerte y traía olor a lluvia. Esteban suspiró. Papá estaría orgulloso. Papá estaría riéndose de todo esto, dije sonriendo. Él decía que la vida es un malabar entre el orgullo y el amor. ¿Y tú? ¿Qué piensas ahora? Que el orgullo sin amor es soledad y el amor sin respeto es pérdida. Cuando se fueron, me quedé sola con mis papeles y mi té. Me puse a ordenar los manuscritos. Tenía ya más de 200 páginas y cada una era un pedazo de mar. Unas calmadas, otras tempestuosas. Todas mías. En ese momento pensé en publicar el libro, pero luego dudé. No quería fama ni entrevistas. Quería que mis palabras viajaran, sí, pero como mensaje, no como mercancía. Así que se me ocurrió algo mejor: dejar copias manuscritas en la biblioteca del pueblo, en el consultorio, incluso en el autobús. Pequeñas botellas lanzadas al mar de la vida cotidiana. Al día siguiente fui a ver al abogado Duarte. Llevé los documentos de la casa y un nuevo sobre sellado. «Marcos», le dije, «quiero dejar esta casa como patrimonio del pueblo. Cuando yo falte, será el hogar de todas las mujeres que necesiten refugio». Él me miró sorprendido. «¿Estás segura, Carmen?» «Más que nunca. Las casas no sirven de nada si no respiran gente dentro». Firmamos los papeles. Salí de la oficina con el corazón ligero. Era como si cerrara un ciclo y abriera otro. Por la noche, encendí la lámpara del salón y repasé lo que había escrito. En una de las páginas puse una frase que me salió del alma. «Hay mujeres que son casa. Si las derriban, reconstruyen los cimientos». Cuando pierden a un miembro de su manada, se quedan de pie alrededor del cuerpo, en silencio, durante horas. No por ritual, sino por memoria. Las mujeres hacemos lo mismo, pensé, pero con las heridas. Nos quedamos un tiempo de pie hasta que entendemos que la vida sigue, y entonces seguimos andando.
Esa noche soñé con Julio. Estaba sentado en la hamaca leyendo el periódico con el mar al fondo. Me miraba y sonreía. ¿Lo ves, Carmen?, me dijo. Las mareas no destruyen, solo reordenan la arena. Me desperté con el sonido de las olas y por primera vez sentí que ya no me quedaba nada por demostrar, ni al mundo, ni a mi hijo, ni siquiera a mí misma. Solo quedaba vivir. El mar estaba sereno aquella mañana, como si respirara conmigo. Me desperté antes del amanecer, sin razón aparente, solo con esa intuición que se instala en el cuerpo cuando algo está a punto de cambiar. El aire olía a jazmín y a pan recién hecho, una mezcla que me recordó los veranos con Julio, cuando la vida era sencilla y los sueños no costaban tanto. Me preparé un café y salí al porche. El cielo era una pintura, tonos rosados que se mezclaban con el azul más claro. Mientras el vapor del café subía, pensé en lo curioso que es el tiempo. Cuanto más se vive, más corto parece. Quizá porque con la edad uno aprende a mirar lo esencial. A los 70 años, los días ya no se miden en tareas cumplidas, sino en momentos que merecen recordarse. Estaba escribiendo una nota para una de las mujeres del refugio, una tal Marta recién llegada, llena de silencios que gritaban. Cuando escuché el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra. No esperaba a nadie. Dejé la taza sobre la baranda y esperé. El coche se detuvo frente a la casa. Bajó una mujer de mediana edad, con el pelo recogido y un vestido beige. Al principio no la reconocí, pero cuando levantó la vista y nuestras miradas, bajando la voz, «Soy yo, Daniela». Durante un segundo el tiempo se detuvo, el viento dejó de moverse, el mar pareció contener la respiración. «Buenos días, hija», respondí con calma. «Pasa». Entró despacio, como quien teme romper algo. Miraba la casa como si no la hubiera visto nunca, aunque conocía cada rincón. «Está más bonita que antes», murmuró. «Las casas cambian cuando las habita la paz», contesté. Nos sentamos frente a frente, en la mesa donde una vez me gritó que desapareciera. La ironía no me dolía. Era historia. Daniela respiró hondo. «No sé cómo empezar», dijo. «Llevo meses queriendo venir, pero no me atrevía». «Los caminos que se andan con miedo también llegan», le respondí. «Solo tardan más». Sacó una carpeta del bolso. «Estoy trabajando con una fundación que ayuda a mujeres víctimas de abuso. Quiero abrir un centro en la ciudad, y me pregunté si podría llamarse como su casa, Casa del Mar». No supe qué decir. Durante un instante, mi mente se llenó de ecos. La misma mujer que me había echado de mi casa, ahora quería llevar su nombre a un lugar de ayuda. El universo, pensé, tiene un sentido del humor muy sofisticado. «¿Y por qué Casa del Mar?», pregunté fingiendo curiosidad. «Porque…», titubeó. «Usted me enseñó algo que no entendí a tiempo, que el mar no grita cuando arrasa, que la calma también puede ser fuerza». Su voz temblaba, y por primera vez la vi sin maquillaje, sin esa coraza de arrogancia que la envolvía. Vi a una mujer cansada, arrepentida, real. «Daniela», dije despacio, «yo no te guardo rencor, pero si vas a usar ese nombre, prométeme que no será solo una fachada bonita, que será un lugar donde ninguna mujer vuelva a sentir que estorba». «Lo prometo». Nos quedamos en silencio. En la radio sonaba un bolero antiguo. Por un momento, parecimos dos amigas tomando café después. Reí para mis adentros. Quizá ese día salvé mi corazón literalmente. Daniela se levantó para irse, pero antes de salir me tomó la mano. «Gracias por no odiarme», susurró.
Odiarte habría sido seguirte cargando, y yo ya aprendí a viajar ligera. Cuando se fue, el aire volvió a moverse. Me senté de nuevo en el porche. Las olas golpeaban con ritmo lento, hipnótico. No sentía alivio, ni triunfo, ni tristeza. Solo gratitud. El perdón, comprendí, no siempre sana al otro. A veces solo libera el espacio donde uno puede volver a respirar. Por la tarde vinieron las mujeres del refugio. Les conté la visita. Lucía se rió. «Vaya giro del destino, doña Carmen», exclamó. «La nuera fundando un centro con su nombre. El destino tiene más paciencia que todas nosotras juntas», le respondí. Pasamos la tarde riendo, cosiendo y recordando anécdotas. Una de las chicas, Pilar, me dijo algo que se me quedó grabado. «Usted no recuperó una casa, Carmen. Recuperó un verbo. Volver». Esa noche, antes de dormir, anoté en mi libreta azul: perdonar no es debilidad, es la forma más elegante de cerrar un ciclo. Luego miré el retrato de Julio en la pared. «¿Ves, viejo?», le dije en voz baja. Al final, hasta Daniela aprendió a escuchar el mar. Juro que por un segundo me pareció oír su risa en el murmullo de las olas. Me acosté con el corazón tranquilo, no porque todo estuviera en su lugar, sino porque por fin había dejado de importar dónde estuviera cada cosa. El verdadero orden no está en las paredes, sino en la conciencia. Y cuando el sueño me venció, tuve la sensación de que el mar se acercaba, muy despacio, para cubrirme con su manto salado y susurrarme al oído: «Ya está, Carmen. La marea cambió. Ahora toca flotar». El verano siguiente llegó tibio, con un sol que no quemaba, sino que acariciaba. El pueblo estaba más vivo que nunca, con una sensación nueva, la de haber llegado a puerto. Un día, mientras colgaba la ropa, escuché la voz de Lucía llamándome desde la verja. Venía agitada, con un periódico en la mano. «Doña Carmen, mire», gritó. «Usted sale en el diario regional». Tomé el periódico con cierto escepticismo. En la portada, una foto mía frente al mar, con el cabello recogido y la libreta azul entre las manos. El titular decía: «Carmen Velázquez, la mujer que convirtió el despojo en refugio». Debajo, una frase mía que ni recordaba haber dicho: «El mar no se defiende, se mantiene». Y yo aprendí a hacer lo mismo. Me quedé en silencio, no por vanidad, sino por incredulidad. Nunca imaginé que mi historia saldría de estas paredes, y sin embargo ahí estaba, como si hubiera estado esperando todo este tiempo para ser contada. Lucía me abrazó. «Todo el mundo habla de usted, Carmen. Dicen que es un ejemplo». «No soy ejemplo de nada, hija. Solo una mujer cansada que aprendió a no rendirse». «Eso es un ejemplo». Esa tarde comenzaron a llegar cartas. Algunas eran de mujeres del pueblo, otras de lugares que ni conocía: Cádiz, Valencia, incluso una de Montevideo. Todas distintas, todas con el mismo latido. «Gracias por recordarnos que no estamos solas. Mi madre leyó su historia y decidió dejar a su marido. Usted no sabe cuánto bien hizo sin proponérselo». Las guardé en una caja de madera. Era mi nueva colección de conchas, mensajes que el mar traía de vuelta. A los pocos días, una periodista de Madrid vino a entrevistarme. Se llamaba Andrea, una mujer joven, curiosa, con esa mezcla de respeto y ansiedad que tienen los que huelen una historia buena. «Doña Carmen, su historia ha conmovido a muchas personas. ¿Se siente una heroína?». Reí con suavidad. «Hija, los héroes no se sienten héroes, solo hacen». Andrea me miró con ternura. «¿Y qué les diría a las mujeres que aún tienen miedo? Que no esperen a ser escuchadas, que se escuchen a sí mismas primero».
La entrevista salió publicada con el título Carmen Velázquez, la marea que cambió la costa. Al principio me dio pudor, pero luego entendí que ya no era mi historia, era un espejo donde otras podían mirarse sin vergüenza. Una mañana recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto. Daniela inaugurando el centro Casa del Mar en la ciudad. En la placa, mi nombre grabado. Y debajo, una nota escrita con su letra. Gracias por prestarme su mar. No lloré, pero me temblaron las manos. Era el cierre perfecto de un círculo. A veces el perdón no necesita testigos, basta con que exista. Los meses pasaron. El refugio seguía creciendo. Las mujeres lo mantenían vivo con su energía, sus proyectos, su alegría. Yo me había convertido sin planearlo en una especie de faro. No mandaba, solo alumbraba cuando hacía falta. Una tarde en el muelle, un joven periodista se me acercó. «Doña Carmen, ¿sabía que van a nominarla para el Premio Humanitario Regional?» Reí. No sabía ni que existía. La Casa del Mar ha cambiado vidas, usted inspiró eso. Yo no inspiré nada, fue el mar. Yo solo escuché su consejo, resistir sin perder la forma. Me pidió una última frase para cerrar su artículo. Pensé un momento y dije: la dignidad no se hereda, se construye, y hay que barrerla todos los días para que no se llene de polvo. Él anotó en silencio. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la libreta azul ya gastada. Las páginas estaban llenas de palabras, algunas torcidas por la emoción, otras escritas con pulso firme. Decidí que ese sería mi legado, no el refugio, no el reconocimiento, sino las palabras. Abrí una página nueva y escribí, moviendo las cortinas como alas. En ese momento, entendí que no era fama lo que había encontrado, sino pertenencia. Afuera, el mar rugía suave, como un animal viejo que duerme satisfecho. Pensé en Julio, en Esteban, en Daniela, en todas las mujeres que habían pasado por mi casa, en sus risas, sus lágrimas, sus silencios, y sentí algo profundo, que el mar, de algún modo, nos había unido a todas bajo una misma marea. Miré el horizonte por última vez antes de apagar la luz. «Hasta mañana, mar mío», susurré. «Gracias por no cansarte de traerme de vuelta». Y el mar, como siempre, respondió con un murmullo que sonó a promesa. Los años comenzaron a pasar como olas suaves, discretas, que rozan la orilla sin hacer ruido. Ya no contaba el tiempo por estaciones, sino por atardeceres. Cada tarde tenía un color distinto, y yo me prometí recordarlos todos, aunque la memoria empezara a tener sus caprichos. Mi cabello era completamente blanco, mis manos temblaban al sostener la taza de café, pero en mis ojos seguía viva esa chispa que el mar nunca dejó apagar. Las mujeres del refugio venían y se iban. Algunas regresaban con sus hijos, otras solo con una sonrisa nueva. Todas, sin excepción, dejaban un pedazo de su historia entre estas paredes. La casa, mi casa, había cambiado. En el porche colgaban macetas de colores, en las paredes había dibujos, frases, fotos, risas detenidas. No era una casa silenciosa, era una casa con alma. Una mañana, mientras regaba las plantas, Lucía se me acercó. «Doña Carmen», dijo, «deberíamos organizar algo por el aniversario del refugio. Ya son 10 años». La miré sorprendida. «¿10? ¿Tantos?» «Sí», respondió sonriendo. 10 años desde que usted nos abrió la puerta». Me reí. «Entonces hagámoslo, pero sin discursos, sin aplausos, solo música, pan y mar». Ancianas cantando, y el mar, como siempre, acompañando la escena con su rumor paciente.
En medio de la celebración, Esteban se acercó a mí. Me tomó la mano y me dijo: «Mamá, ¿te das cuenta de lo que lograste?» «No», le respondí, «pero tampoco necesito hacerlo. Basta con verlas felices». Y en ese momento, como si el universo quisiera regalarme un cierre perfecto, Daniela apareció entre la multitud. No venía como antes, no con vestidos caros ni poses seguras. Venía sencilla, serena, con una carpeta bajo el brazo. «Doña Carmen», me dijo, «traje algo para usted». Dentro de la carpeta había un libro impreso, La Casa del Mar, historias de mujeres que aprendieron a volver. En la primera página, una dedicatoria a Carmen Velázquez, que nos enseñó que la dignidad también tiene voz de ola. Lo abracé sin palabras, no porque me faltaran, sino porque a veces el silencio es la única forma de agradecer. Los meses siguientes fueron tranquilos. Escribía menos, caminaba más despacio, pero mi mente seguía clara. Había noches en que me sentaba en la terraza con mi manta, mirando el mar, y sentía que el aire me hablaba con la voz de Julio. Una tarde, mientras el sol caía, decidí escribir una última carta, no para nadie en particular, sino para quien la encontrara después. La escribí en mi libreta azul, la misma que me había acompañado todos esos años. A quien lea esto, si llegaste hasta aquí, significa que el mar te trajo. No sé quién eres, ni qué vienes buscando, pero quiero que sepas algo. El dolor no es enemigo, es maestro. No huyas de él. Escúchalo. Te enseñará lo que ninguna victoria puede. No busques justicia en los gritos ni en los tribunales del orgullo. La justicia verdadera empieza cuando recuperas el respeto por ti misma. Si algún día sientes que te han echado de tu propia casa, sea una casa, un amor o un sueño, porque al final, hija mía, todas somos parte del mismo mar. Firmé Carmen Velázquez de Rivas. Y añadí una última línea. La marea me enseñó que el amor no se pierde, cambia de orilla. Dejé la libreta sobre la mesa y salí al porche. El sol se escondía, tiñendo el cielo de cobre. El viento movía las cortinas como si alguien invisible caminara dentro. Me senté en mi mecedora, con la manta sobre las piernas, y cerré los ojos. El mar respiraba frente a mí, constante, antiguo, fiel. Sentí que cada ola era un latido, y que el mío empezaba a confundirse con el suyo. No sentí miedo, solo una paz tan grande que casi dolía. Esa noche, el mar subió un poco más de lo habitual. Dicen que las olas golpearon suavemente la orilla, como si quisieran avisar que se llevaban algo valioso. Cuando las mujeres del refugio entraron al amanecer, me encontraron dormida, con la cabeza apoyada en el respaldo y una sonrisa leve en los labios. La libreta azul seguía abierta, y el viento jugaba con sus páginas. En la última hoja, una frase escrita con mi letra temblorosa: «Estoy en casa». Han pasado muchos años desde aquella última tarde en que Carmen Velázquez miró el mar. La casa sigue en pie, blanca, luminosa, firme como una promesa cumplida. El salitre ha intentado borrarla, el viento ha querido desgastarla, pero el tiempo, por alguna razón, la respeta. Quizá porque no es solo una casa, es memoria. El cartel de madera en la entrada, tallado por manos anónimas, sigue diciendo: «Casa del Mar, donde las mujeres respiran de nuevo». Y bajo esas palabras, una placa más pequeña, nueva, colocada años después: «En memoria de Carmen Velázquez de Rivas, que nos enseñó a volver». Ahora la dirige Lucía, aquella joven que una vez llegó temblando con su hija y encontró cobijo en el porche. Tiene canas prematuras
y una sonrisa que aún guarda la Doña Carmen. El refugio se ha expandido. Hay talleres de costura, de escritura, de pesca artesanal y una pequeña biblioteca donde reposa, en una vitrina de cristal, la libreta azul. Las páginas, amarillentas por el tiempo, conservan la caligrafía firme de Carmen y, entre ellas, flores secas, cartas de agradecimiento y una concha blanca. En la primera página, bajo el título La Casa del Mar, alguien escribió con tinta fresca: Edición viva. No cerrar jamás. Las mujeres que llegan ahora ya no conocen a Carmen, pero la sienten. Hablan de ella como se habla del mar, con respeto y con cariño. Dicen que a veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el sur, se oye su voz mezclada con las olas. Nadie lo confirma, nadie lo niega. Una joven llamada Sofía, que coordina los talleres de lectura, dice que la primera vez que abrió la libreta sintió un escalofrío. En una de las páginas leyó: Si alguna vez el mar te asusta, recuerda que el miedo también flota. Desde entonces, cada nueva mujer que llega al refugio copia esa frase en un cuaderno y la guarda. Se ha convertido en una especie de amuleto, una contraseña silenciosa entre ellas. El pueblo también cambió. Donde antes había indiferencia, ahora hay respeto. Cada aniversario de la fundación, las vecinas organizan una feria en la plaza y el sonido de las risas se mezcla con el del mar. Elena, la pescadera, suele decirle a los turistas: esa casa de allá, la blanca frente al acantilado, no es un museo, es un corazón que late. Esteban, el hijo de Carmen, envejeció con serenidad. Visita la casa cada mes, deja flores en la terraza y se sienta un rato frente al mar. Su nieta, Danielita, la misma que dibujó a la abuela, dueña del mar, ahora es periodista y escribió un libro sobre el legado del refugio. En la dedicatoria puso: a mi abuela Carmen, que me enseñó que las olas también educan. No hablan mucho, solo observan el mar. En silencio, los dos saben que Carmen los sigue mirando desde algún lugar donde la marea no se retira jamás. Una tarde de otoño, una nueva mujer llegó al refugio. Tenía los ojos hinchados y las manos vacías. No quiso hablar. Lucía la abrazó y le mostró su habitación. Al día siguiente, la mujer bajó temprano, vio la libreta azul en la vitrina y preguntó: ¿Quién fue Carmen? Lucía sonrió. La mujer que entendió que el mar enseña mejor que la vida. La recién llegada asintió. Entonces vine al lugar correcto. Esa noche, las olas golpearon con fuerza contra las rocas. No era una tormenta, solo un recordatorio. El mar, como siempre, traía algo consigo. Y en el viento, muy tenue, casi un susurro, pareció oírse una voz: Estoy en casa. La brisa recorrió los pasillos, movió las cortinas y detuvo sus dedos invisibles sobre la libreta azul. Una de sus páginas se abrió sola, dejando ver una última línea escrita con tinta desvaída: Nada muere del todo si alguna vez fue refugio. Entonces el mar volvió a su calma, y la casa del mar siguió respirando, como siempre, como para siempre.